La salsa y esperar que se disuelva bien. Después vamos a agregar la harina poco a poco para crear el roux. Ya, una vez que está casi listo el roux, es decir, con la consistencia deseada, en este caso es un roux claro, agregamos poco a poco la leche y seguimos mezclando. Seguimos batiendo hasta que los grumos hayan desaparecido y hasta tener la textura deseada. Una vez que se disolvieron todos los grumos y tenemos una textura deseada, procedemos a agregar pimienta, sal al gusto, igual a pimienta, y nuez moscada. Una vez que mezclamos todos los ingredientes, esperamos que hierva un poco más y está lista la salsa bechamel. Para la salsa de tomate vamos a poner en un sartén aceite y cuando está caliente ponemos la cebolla, el pimiento y la zanahoria cortado fino. Esperamos que la cebolla coja color. Cuando la cebolla va tomando color, aumentamos un poco de vino tinto para que se evapore el alcohol y quede solo el sabor. Después pasamos a poner el tomate cortado en trozos y un poco de pasta de tomate. Agregamos un poco de fondo de carne para que se haga más líquida la mezcla. Cuando los vegetales están cocinados, pasamos a licuar. Una vez que licuamos, pasamos de nuevo al fuego y aumentamos sal y pimienta al gusto. Esperamos que hierva bien y está lista la salsa de tomate. Ya. Si es necesario, pasamos por un colador la salsa para que éste esté más líquida. Para la salsa holandesa vamos a poner en un sartén cebolla, vino blanco, y vinagre blanco. Dejamos hasta que se evapore bien el vino y el vinagre. Una vez que el ácido está listo, pasamos a poner a baño María las yemas y el ácido. Batimos constantemente para que las yemas no se cocinen. Cuando comienza a salir burbujas, comenzamos a agregar
la mantequilla clarificada poco a poco y seguimos batiendo. Una vez que tenemos la textura como de una mayonesa, pasamos a agregar sal. Mezclamos bien sin dejar que se cocine mucho y está lista la salsa. Salsa española, primero vamos a hacer un roux oscuro, que es poner mantequilla en el sartén, mantequilla y harina. Esperamos que se derrita la mantequilla y luego ponemos la harina. Una vez que hicimos el roux oscuro, pasamos a poner en el fondo oscuro, no todo, para dejarlo hervir y que comience a espesar. Mientras sigue hirviendo la salsa, vamos a poner un poco de sal. Verificamos que esté con la consistencia deseada y dejamos que hierva un poco más y está lista la salsa española. Para la salsa velouté, lo primero que hacemos es un roux claro. Ponemos a derretir la mantequilla y cuando se derrita ponemos la harina. Una vez que el roux está listo, aumentamos poco a poco el fondo de pollo. Seguimos mezclando para que todo se mezcle. Esperamos que espese bien. Una vez que ya hirvió bien, ponemos un poco de zumo de limón. Seguimos mezclando, ponemos sal, un poco de pimienta negra y un poco de nuez moscada. Esperamos que espese bien, que hierva bien y está lista nuestra salsa.